Muy bien, pues bienvenidos a este webinar de gestión de proyectos bajo el modelo de PMP. Hola, mucho gusto, yo soy Ricardo Ramírez Ordaz, yo soy Demand Driven Planner Professional y Project Manager Professional. Soy ingeniero industrial y de sistemas, especialistas en logística empresarial y cadena de suministro. Consultor certificado en el PMI y en el Demand Driven Institute. Y consultor líder en Demand Driven en la empresa One North America SASB. Bueno, esta es nuestra agenda del día de hoy. Primero vamos a hablar sobre qué es el PMI, ¿sí? Para los que no conozcan qué es el Project Management Institute. Pero más allá de qué es el PMI, me gustaría que entendiéramos conceptos como proyectos y administración de proyectos. Después vamos a hablar sobre el marco de trabajo del PMI. Vamos a ver sobre los diferentes tipos de proyectos y cómo poder gestionar este tipo de proyectos bajo la incertidumbre de un mundo VUCA. Luego también vamos a hablar sobre los riesgos de la mala planeación, los beneficios de una buena administración. Vamos también a tocar herramientas y técnicas recomendadas por el instituto que nos pueden ayudar a la facilidad de poder administrar proyectos. Los casos de éxito, conclusiones, y ahora sí, entramos a las sesiones de preguntas y respuestas. Bueno, yo me acuerdo en una clase de administración de proyectos que lo primero que me mostraron fueron una pantalla con estas imágenes. Y lo primero que dijo el profesor, bueno, díganos por favor qué ven en estas imágenes, cuál es ese punto en común que vemos en estas imágenes, ¿no? Y todos nos volvíamos locos porque decíamos, bueno, pues es que en uno vemos construcciones, ¿sí? En otro vemos deportes, en otro vemos el trabajo. Algunos decían, bueno, es que todo tiene en común el trabajo en equipo, todo tiene en común dedicación, tiempo, comunicación, ¿no? Comunicación para poder construir la Torre Eiffel, para poder construir, ¿sí? Este tipo de grandes obras, ¿no? Para poder construir los vehículos, ¿no? Para poder construir un programa entre todos, entre muchas cosas, ¿no? Pero realmente esto va mucho más a un fondo, ¿no? Lo que vemos aquí, pues es un proyecto, ¿no? En todos lados vemos proyectos, ¿sí? Todos lados, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos ejecutado, mientras tenga un objetivo y una meta en particular, vamos a ver proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un proyecto realmente? Bueno, según el PMI, un proyecto es la suma de esfuerzos que genera un producto o servicio, un resultado único en un marco de tiempo definido. Y voy a hacer énfasis en esto, tiempo definido. Es un esfuerzo temporal. A ver, un proyecto no es para toda la vida, pero lo que sirve un proyecto es para producir un producto o un servicio que genere valor. ¿Es temporal? Pues porque no esperamos que un proyecto dure para toda la vida. Probablemente conozcamos proyectos que digamos, híjole, este proyecto va a durar y va a durar y va a durar y va a durar. Y yo sé que ahorita en la mente ya tienen varios proyectos en la cabeza que dicen, uy, este proyecto parece más eterno que nada, ¿no? O un proyecto que sea único, ¿sí? Temporal, pues queremos que dure un tiempo definido y genere valor. Y único, pues que tenga un alcance y recursos específicos para ese proyecto. Muy bien. Entonces regresemos a la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Ya hablamos de un proyecto, ¿sí? Pero ¿vemos comunicación? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque necesitamos un montón de gente realmente administrada y muy bien comunicada para poder levantar este semejante proyecto, ¿no? Integración. Pues alguien tuvo que llamar a la gente, ¿no? Alguien tuvo que decir, ¿sabes qué? Pues necesito gente fuerte, capacitada, ¿sí? Que conozca arquitectura, que conozca de construcción, ¿sí? Recursos, ¿sí? Necesito los materiales, de alguna u otra forma los recursos no son infinitos, tenemos que saber qué proveedores, qué gente, etcétera, etcétera, ¿no? Los tiempos. Oye, pues es que construir esto no va a ser para toda la vida, ¿no? Necesitamos definir un tiempo en específico y más para los chinos, porque tenían que construir, ¿sí? Esta gran muralla para defenderse de sus enemigos, ¿no? La adquisición. Oye, pues que realmente, ¿qué productos son mejores que otros productos? Si yo quiero que esto dure para toda la vida, pues le tengo que meter también calidad,
Y adicional, pues tengo que encontrar esos recursos que se adapten a la calidad que yo le quiero meter al proyecto, ¿no? Y los costos. Realmente también es un factor muy importante en la administración de proyectos porque al igual que un proyecto no puede durar para toda la vida, cada día que yo lleve o transcurriendo el proyecto, pues este va a resultar en costos. Pero lo más importante que vemos aquí y que une a todos estos conceptos es la planeación, ¿sí? Yo necesito planear mi canal de comunicaciones, porque si no lo planeo y lo dejo así, ¿sabes qué? Láncense así como Dios los dé a entender y vamos a construir la muralla china. Sin un plan de comunicación, pues realmente este va a decir esto, este se va a mover acá, este va a hacer lo que él quiere, él sea lo que sea. La integración, pues ¿sabes qué? Vamos a agarrar pura gente inválida, vamos a construir esta gran muralla china. Pues no, a ver, necesitamos un plan de integración, necesitamos un plan de recursos. ¿Por qué? Porque si vemos el camino, ¿sí? O donde tenemos que llevar los materiales, pues no es un camino plano. No, en ese entonces no iban a moverse camiones para poder llevar el material y construir la gran muralla china, entre otras cosas, ¿no? Oye, los tiempos, pues, ¿sabes qué? Estamos limitados en tiempos porque tenemos muchos enemigos y si cruzan nuestras fronteras, pues va a ser peligroso para el imperio, ¿no? La adquisición, los costos, pues realmente tenemos un presupuesto y tenemos que planear el presupuesto y con base en ese presupuesto tenemos que ejecutar. Y la calidad, pues obviamente también se tiene que planear, porque imagínense que la muralla china no tenga la calidad para aguantar 2 o 3 golpes, pues realmente pues no me sirve. Y el motivo de la muralla pues, es que sea duradera y que resista grandes impactos. ¿De acuerdo? Entonces la palabra clave es necesitamos planear. Antes de ejecutar un proyecto, antes de entender un proyecto, necesitamos planearlo para que una vez ya planeado, ya tengamos una visibilidad clara del proyecto y poder ejecutarlo. Ahora sí, ya que entendimos que era un proyecto, ahora vamos a entender qué es el PMI, porque el PMI lo que busca es administrar correctamente los proyectos. Ya vimos que un proyecto pues, requiere planeación. Ya vimos que todo lo que vemos en la actualidad son proyectos. Son pequeños proyectos que tienen un tiempo definido, pero que necesitan ser planeados. Entonces, ¿qué es el PMI? El PMI es el Project Management Institute y este instituto está dedicado a promover las mejores prácticas en la gestión de proyectos. ¿Qué ofrece el PMI? Ofrece una gran variedad de recursos, herramientas, estándares reconocidos internacionalmente para ayudar a profesionales en la gestión de proyectos. Y pues obviamente su certificación del PMI es una de las más reconocidas en la administración de proyectos a nivel mundial. ¿Sí? Lo que busca es establecer un estándar de excelencia en la profesión y es reconocida y valorada por muchas empresas. Ahora sí, bueno, yo quería poner aquí en este slide un decálogo de cosas que debe hacer un project manager, porque ustedes en la actualidad, ya que están tomando esta presentación o este webinar, necesitamos tener el chip de un project manager. Hoy somos project managers todos, ¿sí? ¿Y qué necesita un project manager? El project manager, lo más importante y la regla número 1 que debe tener un project manager, ¿sí? Es aprender a comunicar sus ideas a su equipo, ¿sí? Es la parte más importante del proyecto. Porque si dejamos un proyecto sin comunicación, pues realmente yo le veo muchos riesgos a ese proyecto. Necesitamos saber cómo decir las cosas. Igual lo tenemos en nuestra mente, pero necesitamos aprender a comunicarla al resto de las personas. Porque cada persona es diferente. Cada persona es un mundo completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la regla número 1 de un project manager, si queremos que un proyecto tenga éxito, es la comunicación. El 100% del proyecto y el éxito del proyecto se basa en la comunicación efectiva. ¿Sí? Oye, punto número 2, el project manager tiene que ser capaz de establecer objetivos reales, ¿sí? En los proyectos. Oye, pues es que yo quiero que la muralla china vuele y que haga 3 piruetas y dices, espérate, no. El objetivo real de la muralla china es que resista grandes impactos y que limite y divida, ¿sí? Mi territorio del territorio enemigo, ¿sí? Aprender a delegar. Yo sé que es complicado al inicio y a veces habemos personas que nos gusta satisfacer a los demás.
pero hay cosas que necesitamos hacer. A ver, como Project Manager necesitamos que todo el equipo aprenda, ¿sí? Y buscar a ese equipo estrella para que pueda comunicar y ejecutar un proyecto correctamente. Entonces, yo también necesito aprender a delegar esas actividades a mi equipo, ¿no? Gestionar las expectativas, monitorear el progreso, resolver problemas, ¿sí? La resolución de problemas es clave. Uno puede planear un proyecto a mediano, corto o largo plazo. Y todos nos hemos dado cuenta, ¿sí? Que la planeación siempre tiene algún riesgo o algo que hace que lo que yo planeé inicialmente, pues se tenga que monitorear y se tenga que corregir y se tenga que volver a adaptar ese plan, ¿sí? Entonces empiezan los conflictos. Yo tengo que entender cómo debo resolver los conflictos. Pero no estamos hablando de conflictos externos tampoco. También hay conflictos internos. A ver, project managers, enfóquense. Necesitamos pensar que estamos administrando proyectos, pero también estamos administrando gente. Hay gente dentro de nuestro cargo. Y la gente, cada quien es un mundo. Cada quien tiene sus propios problemas internos. Cada quien tiene sus metodologías. Cada quien tiene que aportar, ¿sí? Entonces, la gestión humana es complicada. Un project manager tiene que tener esas cualidades, ¿sí? Para poder comunicar, pero también resolver problemas cuando existan estos problemas, ¿sí? Y también establecer un sistema de retroalimentación. A ver, todos nos equivocamos, ¿sí? Inclusive el project manager se equivoca. Bueno, aprendamos de esos errores. Seamos humildes para poder entender que nos equivocamos, no somos perfectos, pero podemos corregir las cosas. Y obviamente, pues aprender de nuestros errores. Bueno, entonces, el Project Manager tiene que entender un marco de trabajo. El PMI tiene una metodología de administración de proyectos, pero hay 3 enfoques diferentes de proyectos. Están los proyectos que hemos hecho toda la vida y que ya sabemos cómo funciona, que ya conocemos la industria, que son los proyectos predictivos. Esos que lo puedo planear y no va a haber mucho riesgo porque conozco el proyecto, ¿sí? Sé de qué se trata, no necesito adaptarme tanto. Pero realmente, en el mundo día a día, ¿los proyectos son predictivos? Realmente no. Realmente los proyectos que estamos haciendo son más customizados, cambian completamente. ¿Por qué? Porque las personas cambian, los objetivos cambian, el mundo cambia, las decisiones hacen que un proyecto cambie, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a cambios internos, compañía, y externos, ¿sí? Políticos, que nos van a afectar en los proyectos. Y aquí el project manager tiene que entender, necesitamos adaptarnos. Entonces, el enfoque, no vamos a hacer un enfoque de project management en un ambiente predictivo. A mí lo que me interesa es la combinación entre predictivo y no predictivo, que es el híbrido, y algo que completamente va fuera de los estándares, que no es nada predictivo, que es la primera vez que vamos a hacer un proyecto de este estilo, y son los proyectos ágiles. Entonces, ágil e híbrido. ¿Por qué necesitamos ser ágiles? ¿Por qué nos necesitamos adaptar a este tipo de metodologías? Pues claro, pues porque vivimos en un mundo VUCA. ¿Qué significa VUCA? Yo creo que todos aquí los presentes sabemos qué es VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es el mundo en el que nos tocó vivir, ¿sí? Todo es ambiguo, todo es incierto, ¿sí? Lo que planeemos en un inicio va a cambiar el día de mañana, ¿sí? Y eso pasa en los proyectos ágiles. Entonces, los proyectos nuevos, que es la primera vez que vamos a hacer un proyecto de este estilo, necesitamos saber entender de a qué nos estamos enfrentando para poder contrarrestarlo y poder decir, necesito adaptarme a esos cambios, necesito ser ágil. Ahora sí, Project Managers, chip, vamos a cambiar nuestro chip a un chip ágil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es ese proceso para ser ágiles? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para ser ágil? A ver, ágil no quiere decir, yo planeo al inicio y yo me voy con esa planeación hasta terminar el proyecto, termino el proyecto y entrego. ¿Cuántos riesgos vemos en ese proceso? Sí, yo entendí una cosa del cliente, ¿sí?
Yo planeé con base en lo que entendía el cliente. Yo ejecuté todo el proyecto, yo acabé y entregué el proyecto al cliente. ¿Ok? ¿Cuántas posibilidades hay de que el cliente no te acepte ese proyecto? Pues porque no hubo un ciclo de retroalimentación con el cliente. Las probabilidades son altísimas, ¿sí? Porque pudiste haber entendido una cosa y entregado otra cosa. O el cliente pudo haber cambiado de parecer y decir, sabes que esto ya no me sirve, ahora yo quiero esto. O de esto que ya entraste, quiero que le adaptes esto y le metas esto y hagas esto, ¿no? Y que tome más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces no podemos predecir inclusive proyectos nuevos, que no sabemos cómo hacerlos, y tampoco sabemos ese marco de tiempo que nos va a tomar acabar ese proyecto. Nos podemos dar un estimado, pero ese estimado va a cambiar, ¿sí? Y no va a ser completamente cierto. Entonces vamos a cambiarnos a ser ágiles, ¿sí? A ser adaptativos a un mundo complejo, ambiguo, ¿sí? Incierto, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de proyectos pintamos este esquema. Necesitamos de alguna u otra forma pedirle obviamente al cliente las necesidades del proyecto, o sea, a ver qué es lo que necesitamos, ¿sí? El product owner, en este caso puede ser el cliente, ¿sí? O el líder funcional de una empresa, te puede decir, sabes que yo necesito tal cosa. Ok, ya la entendimos, pero sabemos que es un proyecto grande. No lo voy a planear completamente todo el proyecto, me voy a dar un estimado, pero lo que sí voy a hacer es voy a dividir ese proyecto en fases. A esas fases les llamamos sprints. Los sprints son pequeñas corridas. Los sprints no pueden durar más de 4 semanas. Entonces es mucho más fácil planear esas pequeñas 4 semanas y decir, bueno, este va a ser mi primer sprint y eso es lo que voy a hacer durante las próximas 4 semanas. Cuando acabe ese sprint, ahora sí, le vuelvo a preguntar al cliente. La intención de esto es poder entregar pequeños fragmentos de valor al cliente para que el cliente diga, ¿sabes qué? Sí, pero agrégale esto. Sí, vas muy bien, me entendiste correctamente. Sí, o sabes qué? No, no va por ahí. Entonces, corriges esas 4 semanas, vuelves a planear, ¿sí? Ese pequeño sprint y seguimos hacia adelante. ¿De acuerdo? Para que esto tenga éxito, sí o sí, mi equipo funcional debe tener un daily stand-up meeting o un weekly stand-up meeting. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ya sé la necesidad de mi cliente, ya conozco, ¿sí? Cómo voy a segmentar ese proyecto, ya hice un plan para ese primer sprint, ya voy a ejecutar ese sprint, pero día con día o una vez a la semana, yo tengo que tener una junta con mi equipo para ver, a ver, ¿cómo nos fue en la semana? ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a empezar la siguiente semana? Y si es diario, que sean sesiones muy cortas. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos? ¿Qué sigue? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder acabar correctamente ese sprint, garantizar que vamos a cumplir con el sprint, poder entregar esos pequeños valores al cliente, que el cliente lo revise y ahora sí, pasamos al segundo sprint. Luego al tercero, al cuarto y hasta que acabemos el proyecto. Entonces, voy a poner este video, muy probablemente muchos de ustedes ya conocen este video, pero quiero que entendamos una cosa. A ver, nos estamos enfrentando a un camino incierto. Si nosotros quisiéramos planear completamente este camino o esta trayectoria, quiero que lo veamos bajo dos perspectivas. La primera perspectiva o la primera parte del video es prácticamente querer planear todo desde un inicio, quererlo ejecutar y así llegar al final de la meta. Y en el segundo es empezar a hacer sprints, empezarnos a adaptar a los cambios, empezar, ¿de acuerdo? Entonces quiero que vean las diferencias y pasa en la vida real, ¿sí? Entonces, corre video. El video no tiene sonido. Vamos a agregarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué vimos en el primer video? En el primer video vemos un camino muy irregular, ¿sí? Es la primera vez que nos vamos a enfrentar a un camino de ese estilo. Ni siquiera sé cuándo subir ni cuándo bajar, ¿sí? Entonces, si yo lo planeo todo desde un inicio, ¿qué va a pasar? Voy a subir, luego voy a bajar mucho, luego me voy a dar de golpes, luego me voy a, probablemente no llegue hasta el final, pues porque realmente subí, bajé mucho y tuve muchos daños, ¿no? Pero ¿qué pasó en el segundo escenario? Empecé a segmentar el proyecto y me empecé a adaptar. En el segundo escenario vemos cómo este vehículo se adapta y se adapta
y se adapta. ¿Sí? Esa es la intención de un proyecto ágil, que nosotros nos adaptemos, ¿sí?, al camino en el que nos vamos a estar enfrentando. A ver, no a todo nos vamos a poder adaptar. A ciertas cosas sí nos vamos a poder adaptar, pero hay otras que hay que entender. Bueno, es que no hay ninguna metodología que sea 100% mágica, pero de alguna u otra forma tenemos que buscar la manera óptima de podernos adaptar a ese tipo de caminos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que entendimos qué es un proyecto, ya que entendimos qué es el PMI, ya que entendimos los enfoques de la administración de proyectos, ahora sí, vamos a hablar sobre qué tenemos que administrar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el marco de trabajo de la administración de proyectos, pero de la administración de proyectos ágiles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues realmente, como vamos a aterrizar un concepto híbrido, ¿sí?, entre proyectos que ya conocemos, ya tenemos experiencia, también vamos a aterrizar proyectos que pues nunca los hemos hecho en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, está la parte de la iniciación, ¿sí?, que es la parte del entendimiento de la problemática, está la parte de la planeación. La parte de la planeación es prácticamente agarrar la problemática y empezarla a planear, como lo veíamos acá en pequeños sprints. Una vez que ya tenemos esos sprints, ahora sí los ejecutamos, los revisamos con el cliente y hacemos un ciclo de revisión continua. Aquí la ventaja del proyecto ágil es que vamos a estar entregando pequeños fragmentos de valor al cliente, ¿sí? Entonces nos estamos adaptando a un mundo cambiante, pero vamos a entregar pequeñas fragmentitos que le va a ayudar al cliente a entender cómo va el proyecto y si sí vamos o no estamos alineados con el giro del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el primer punto, que es la gestión de integración, ¿sí? Necesitamos de alguna u otra forma entender, ¿sí?, qué es la integración, ¿sí? La integración es agarrar todas las planeaciones que vimos anteriormente, ¿sí?, que es calidad, costos, riesgos, todo esto que decíamos, se tienen que planear. Inclusive los riesgos hay que planearlos, la comunicación hay que planearla, las adquisiciones hay que planearlas, los recursos, todo esto se tiene que planear antes de iniciar un proyecto o antes de arrancar con un sprint, ¿sí? Por los sprints no forzosamente vamos a ocupar las mismas personas. Va a haber sprints donde vamos a necesitar ciertos recursos y va a haber otros sprints donde vamos a necesitar otros recursos, pero se planean, ¿de acuerdo? Entonces, esta planeación, unificamos todas estas planeaciones: calidad, costos, riesgos, interesados, recursos, tiempo, alcance, comunicación y adquisiciones. Lo juntamos todo en un solo plan y ese es el plan que vamos a nosotros integrar y coordinar durante ese pequeño sprint de 4 semanas o durante ese periodo largo del proyecto, cuando hablamos de un proyecto híbrido, ¿no? Ok, una vez que ya tenemos ese plan, vamos a empezar a planear la gestión de alcance, ¿sí? Los objetivos. Los objetivos de un proyecto tienen que ser tipo SMART, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, ¿sí?, relevantes y que tienen que estar acotados en un periodo de tiempo determinado. Como decíamos, un proyecto tiene un inicio, pero también debe tener un fin. El fin es lo más complicado. Tenemos que definir ese fin, ¿de acuerdo? Entonces, en la gestión de alcance lo que buscamos es, con este proceso, asegurar que el proyecto finalice con todo el trabajo requerido y especialmente remarcable, solo con el trabajo requerido, ¿de acuerdo? Únicamente con el trabajo que se pidió, ¿de acuerdo? El tiempo. Una vez que ya sabemos nuestro alcance, podemos definir esas actividades, ¿sí? Planear esas actividades, ¿de acuerdo? Y en un marco específico de tiempo, poderlas administrar. Oye, Ricardo, estoy gestionando el tiempo de trabajo de mi sprint. Sabemos que son 4 semanas. Bueno, en esas 4 semanas, ¿qué actividades vamos a hacer? Y necesitamos planearlas. Y necesitamos decir, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Y por qué no se cumplió? ¿Hubo algún cambio que no vimos en una planeación? Bueno, nos tenemos que volver a adaptar. Tenemos que ver la forma de poder cumplirlo o de alguna otra forma poder hablar con el cliente para poder entregar algo que se le asimile, que se pueda alcanzar, lo que sea real. Por eso, decíamos, los objetivos tienen que ser reales, alcanzables, para que una vez que sean reales y alcanzables, poder nosotros gestionar las actividades y el tiempo específico para poder realizarlas.
Los costos, los costos son muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, cada día que va pasando el proyecto significa costos, gastos. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna u otra forma, lo que buscamos en la gestión de proyectos es entender, a ver, ¿cuánto nos va a costar este sprint? Y sí o sí tenemos que acabarlo en este periodo de tiempo, porque si no lo gestionamos en ese periodo de tiempo, nos va a salir más caro de lo que teníamos pensado. Un proyecto también representa dinero, también puede representar un ahorro para una empresa, ¿sí? Pero también hay que invertirle y de alguna u otra forma tenemos que comparar lo que se planeó contra lo que realmente se ejecutó y los dos traducirlos en dinero. ¿Cuánto costaba planearlo así como yo lo mapeé? ¿Y cuánto costaba realmente o cuánto me costó realmente ejecutarlo en la vida real? Entonces comparamos costos, lo que planeamos versus lo que ejecutamos y con base en eso decir, ¿sabes qué? ¿Estoy dentro o realmente estoy fuera de un presupuesto? ¿De acuerdo? La calidad. La calidad es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se integra la necesidad del cliente, la voz del cliente con la ejecución del proyecto. Necesitamos de alguna u otra forma entregarle al cliente lo que el cliente pidió. Sí, a veces que el cliente pide cosas que realmente no se pueden hacer. Y nosotros como project managers tenemos de alguna u otra forma que decirle al cliente, ¿sabe? Mire, tenemos que aterrizar este objetivo a algo alcanzable o algo medible, ¿sí? Y con base en eso, ahora sí ejecutamos, ¿sí? Nosotros también tenemos que hacer ese input con el cliente para poderlo aterrizar y decir, mire, ¿se puede o no se puede? Y si se puede, así le vamos a hacer, ¿de acuerdo? Los recursos es la parte más importante de un proyecto, porque los proyectos se hacen con gentes, ¿de acuerdo? La comunicación o lo que comuniquemos a esos recursos o los canales de comunicación es lo que vamos a llevar durante todo el proyecto. Pero un proyecto, dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, qué es lo que planeamos a un inicio, es la gente que vamos a necesitar para el proyecto o los recursos materiales que vamos a ocupar para poder ejecutar ese proyecto. La comunicación. El 99.9% del éxito del proyecto es con base en la gestión de comunicaciones. Todos entendimos realmente cuál es nuestro rol en el proyecto. Todos entendimos cuál va a ser el canal de comunicación. ¿Sí? ¿Sabes qué? Es que tengo que llenar este formato para llevarlo a esta persona y para poder ejecutarlo de esta forma correcta. ¿De acuerdo? Si tengo un problema, yo voy a ir con esta persona y voy a solucionarlo con esta persona directamente. ¿Sí? Si me peleé con mi compañero, pues porque teníamos ideas completamente diferentes, no lo voy a arreglar con la ley del machete y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo aquí mando, no. Y tenemos que entablar un plan de comunicación y tenemos que de ese plan y poderlo gestionar, poderlo ejecutar, poderlo llevar a la práctica. ¿De acuerdo? Los riesgos. A ver, se entiende. Se entiende que yo no puedo planear completamente el proyecto desde un inicio hasta el final si es un proyecto nuevo que es la primera vez que lo he ejecutado o que lo voy a ejecutar, ¿no? Pero sí podemos estimar riesgos. Podemos decir, a ver, ¿qué pasaría si aprueban esta legislación? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el gobierno hace esto? ¿Qué pasaría si mi proveedor llega tarde? ¿Qué pasaría si esto pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, un análisis de riesgos realmente lo tenemos que planear los riesgos. ¿Qué tenemos que planear? Tenemos que planear todos los eventos que nos vayan a llegar a afectar posiblemente en el proyecto. Oye, tenemos que ver si esos eventos son muy probables o tenemos que ver si los eventos son poco probables. Si los eventos son muy poco probables, pues de alguna u otra forma tenemos que decir, bueno, si llegara a pasar, por ejemplo, llega un huracán, ¿sí? O llega una pandemia que no sabíamos que iba a llegar, ¿sí? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos algún plan de contingencia si esto llega a pasar? ¿Sí? E inclusive durante el proyecto se van a dar cuenta que igual no planeamos cosas o riesgos que pasaron eventualmente. Entonces, una de las habilidades del project manager es que tiene que adaptarse, tiene que entender. Y si no conoce, tiene que ir con un subject matter expert que conozca del evento y que se pueda comunicar con ese experto y decir, ¿sabes qué? Yo te recomendaría hacer esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Gestión de adquisiciones, a ver, esa es la parte de los contratos, la parte del procurement management en las empresas. A ver,
necesitamos entender, ¿sí? Que un proyecto ágil tiene riesgos y que yo no puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar de aquí a aquí y va a ser un cobro fijo, ¿no? Pues es que realmente tenemos que entender que eso es muy riesgoso, porque no sabemos si nos vamos a tardar menos o nos vamos a tardar más. Realmente lo que uno tiene que hacer es entender y buscar esa combinación de recursos, ¿sí? Que nos convenga a nosotros como gestores de proyectos y que tengan muy poco riesgo, ¿sí? En este caso, lo que se puede hacer con las empresas es decirle al cliente, mire, yo estimo que me voy a tardar tanto, pero si me tardo más, lo que me tarde se cobra aparte. ¿Por qué? Porque es la primera vez que vamos a realizar un proyecto de este estilo. Y lo vamos a estar gestionando con base en sprints y vamos a empezar a entregar pequeñas aportaciones de valor para estar dentro de un marco de tiempo definido, pero si nos llegamos a tardar más, ¿sí? Esas horas se cobran aparte, ¿sí? O tratar de llegar a un consenso. ¿Sabes qué? Los primeros 4 meses que te tardes, vamos a cobrarlo así, luego ya vamos así. Entonces, bueno, nos estamos adaptando o llegar a un concepto, ¿sí? De contrato, ¿sí? Con el cliente, que también se planea, también se tiene que ejecutar, pero de alguna u otra forma para protegernos ante este mundo completamente ágil. Si cobramos un proyecto con un costo fijo, lo que va a pasar es que si no nos aterrizamos en ese marco o lo que planeamos en un inicio de tiempo no concuerda con la realidad, pues vamos a perder plata. Los interesados, a ver, ¿qué es un stakeholder? Realmente todos los miembros del proyecto, todos los que les vaya a afectar el proyecto son stakeholders, ¿sí? Tenemos que identificarlos. Si yo voy a hacer un proyecto, pues ¿a quién le interesa? ¿A mi empresa? ¿Quiénes son esas personas que se van a ver beneficiadas, aunque no participen en el proyecto? Yo tengo que entender a quién le voy a beneficiar, porque si yo no entiendo quiénes van a ser los que se benefician del proyecto y no conozco el proceso actual del proyecto o de la empresa a quien le voy a dar el beneficio, pues realmente estamos perdidos, ¿sí? Porque la calidad que vamos a definir o que vamos a planear, pues no va a tener un enfoque o no va a estar aterrizada en algo. Los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de una mala planeación? Bueno, realmente recopilé 2 escenarios prácticos. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar sobre la industria metalmecánica en la parte de la planeación de producción, ¿sí? Y recopilé estos datos específicos donde decía que el promedio de desperdicio en la industria de cortes, ¿sí? Metalmecánica por una mala planeación, ¿sí? Es tener un 18% de desperdicio, ¿sí? Por no planear correctamente la secuencia de corte. Entonces, no, ahí estamos viendo el problema o la problemática de no aterrizar correctamente una planeación dentro de un proyecto o no ser ágiles, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las empresas, lo que investigamos es que oscilan entre un 7% de desperdicio y 27% de desperdicio a nivel mundial en la industria metalmecánica, ¿sí? Pero también investigamos que las empresas que planean correctamente esta secuencia de cortes a través de sistemas avanzados de planeación y optimización, pero independientemente planearon eficientemente, ¿sí? Pues realmente tienen alrededor del 2% de desperdicio en la operación, ¿sí? También en la planeación de materiales. El 90% de las empresas, ¿sí? A nivel mundial tienen o mucho inventario cuando no lo necesitan o poco inventario cuando realmente lo necesitan, ¿sí? Y el efecto colateral de poder hacer una planeación o tener una planeación de materiales correcta, definida, estandarizada, ¿sí? Basada en la demanda, generan un promedio de una reducción del 30% de inventario y tener los inventarios realmente donde los necesitamos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos de una mala planeación? A ver, ya entendimos que era el project management, ya entendimos que es un proyecto, ya entendimos que lo tenemos que planear segmentado o en fases, ¿no? Pero ¿qué pasa si digo, sabes qué? Yo lo quiero hacer como yo quiera, ¿sí? Pues estos son los riesgos de una mala planeación en cualquier proyecto, ¿sí? La desventaja competitiva. Oye, si mi competencia planea correctamente sus proyectos, entiende la necesidad del cliente, la ejecuta, planea los canales de comunicación del proyecto efectivamente, corrige, aprende, ¿sí? Está abierto a nuevas tecnologías y nuevas ideas, ¿sí? Pues ellos van a tener la ventaja, van a dar un mejor servicio que uno, ¿no? Entonces perdemos la ventaja competitiva. Incertidumbre, no sabemos qué va a pasar hacia adelante, ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, pero como que ya lo planeamos, no sabemos si planeamos todo el proyecto de corrido
Y si lo planeamos todo de corrido, pues realmente estamos combatiendo con la incertidumbre y no nos estamos adaptando a este mundo tan cambiante, ¿sí? Incumplimiento de metas y poca eficiencia, como lo vimos en los casos prácticos. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de planear correctamente con una metodología del PMI? Primero, vamos a cumplir los objetivos. El control de tiempos y recursos. Vamos a poder administrar correctamente nuestro presupuesto en las empresas. Vamos a tener un análisis de riesgo. A ver, este análisis de riesgo nos va a ayudar a podernos amortiguar de los cambios y si hay algo que va a afectar al proyecto, saber cómo contrarrestarlo de forma rápida y ágil, ¿no? La mejora en la comunicación y el aprendizaje en la mejora continua. Aquí voy a hacer un pequeño énfasis. Me hicieron una pregunta hace menos de un mes y me decían, Ricardo, ¿qué pasa si hay temas políticos que me van a cerrar completamente el proyecto? ¿Qué haríamos ahí como una administrador de proyectos? Pues realmente aquí la clave es, bueno, hay que entender cuando hay casos que nos van que son externos, ¿sí? Que nos van a afectar en los proyectos de una forma inminente, tenemos que considerarlo y decir, ¿sabes qué? Poner en pausa el proyecto, sí o sí pasan estos eventos. Y tenemos que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Se va a pausar el proyecto para no perder más dinero, ¿sí? Y poder tomar esa decisión bajo aspectos externos o internos, ya sea políticos o internos de la empresa. ¿De acuerdo? Las herramientas que recomienda el instituto o el top 8 de las herramientas que recomienda el PMI, pues son herramientas y técnicas, ¿sí? Para poder tener una buena administración. ¿Qué técnicas vemos? Por ejemplo, análisis de datos. Con datos podemos tomar decisiones más acertadas. Con información bien analizada, podemos trazar un camino correcto hacia dónde queremos ir, ¿no? Los diagramas de flujo nos ayudan a poder ver la imagen completa y decir, ¿sabes qué? Va por aquí, va por acá, ¿no? Un análisis de costo. A ver, seguimos con análisis, ¿no? Los análisis son muy buenos porque con base en datos podemos tomar decisiones más acertadas. Igual, análisis de riesgos. Toma de decisiones, gestión de calidad, comunicación efectiva. Ojo con la comunicación efectiva. Ya la planeamos, ya tenemos nuestros canales de comunicación. Hay que ejecutarlos. No hay que decir, bueno, los planeamos, pero mover por este otro lado. No. Ni el project manager puede hacer eso. Se planea en conjunto, se llega a un consenso y con base en eso se ejecuta. ¿Sí? Y que todos estén de acuerdo con ese plan, pues puede ser que no se pueda, pero de alguna u otra forma tenemos que estar acorde de lo que se planeó, se va a ejecutar, ¿sí? Y la gestión de cambio, ¿sí? Es muy importante. A ver, a veces tenemos en la mentalidad de nuestras mentes, ¿sabes qué? Yo lo hago así, yo lo quiero hacer así, y no hay nadie que me impida para poderlo hacer de otra forma. No, tenemos que también entender que hay formas mucho más efectivas que nos van a llevar a tener un mejor resultado. Y tenemos que aceptarlas. Y tenemos de alguna otra forma comprobarlas y si funcionan, registrarlas, documentarlas y volverlas a aplicar en otros conceptos o otros proyectos. Casos de éxito que encontramos bajo la metodología del PMI, pues está el puente de Akashi Kaikyo, ¿sí? El PMI aplicó estándares de construcción en el puente de Japón, ¿sí? Logrando cumplir con los plazos y presupuestos de calidad. A ver, un proyecto completamente difícil. Y de este proyecto, pues era muy ágil, ¿no? Entonces, bajo los conceptos, herramientas, estándares de una buena comunicación y una buena planeación, ¿sí? Para podernos adaptar, ¿sí? Se cumplió con el plazo definido y se construyó este puente. La Estación Espacial Internacional, ¿sí? Así como lo escuchan, la Estación Espacial Internacional, el PMI guió a la construcción de operaciones de la Estación Espacial, coordinando equipos y organizaciones para garantizar entregas eficientes. O sea, gracias al PMI y a la administración de proyectos pudieron completar o ejecutar correctamente este proyecto de poder implementar, ¿sí? Y construir esta Estación Espacial Internacional. ¿De acuerdo? El Aeropuerto Internacional de Denver, uno de los aeropuertos más grandes, ¿no? A pesar de los desafíos iniciales, ya sea políticos, internos, etcétera, el PMI ayudó a superar obstáculos y a finalizar con éxito la construcción del aeropuerto.
Y la Copa Mundial de la FIFA 2010. Sí, claro que sí. La aplicación de la gestión de proyectos contribuyó en la organización y en la ejecución del evento de Sudáfrica. ¿Sí? Entonces, gracias a la administración de proyectos se logró una Copa Mundial, ¿sí? Con mucho éxito, con mucha coordinación, ¿sí? En un país donde nunca se había hecho esa Copa, ¿no? Entonces, se coordinó, se ejecutó y funcionó. Ok, ya llegamos a la parte final, son las conclusiones. A ver, necesitamos sí o sí las buenas prácticas. Las buenas prácticas hacen todo, ¿no? Si nos fue bien en un proyecto y conocemos que esto o ejecutar o implementar o comunicarse de esta forma funciona, se documenta y se sigue aplicando. La comunicación efectiva es clave, ¿sí? En cualquier planeación. A ver, ya dijimos que planear es bueno, pero sin comunicación y sin un plan de comunicación efectivo no va a funcionar. La toma de decisiones basada en datos. Lo decíamos, a ver, las herramientas y técnicas. Si no tenemos datos y esos datos no están analizados, o esos no tenemos indicadores, va a ser muy difícil tomar decisiones cuando la visibilidad sabemos que es muy corta, ¿sí? Ante proyectos ágiles que son muy difíciles de adaptar, sin datos, estamos ciegos, ¿de acuerdo? Control y monitoreo efectivo. Estamos en un proyecto ágil. De alguna u otra forma necesitamos definir un marco de tiempo específico, saber si estamos cumpliendo con las necesidades del cliente, controlar y monitorear para podernos adaptar a este mundo tan cambiante. Y muy importante, aprender de nuestros errores o de nuestros logros y mejorar continuamente. Muy bien, pues hasta aquí terminamos la sesión. Voy a abrir un pequeño panel de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los interesados tiene alguna pregunta